propone ahora leer la lectura de la Santa Palabra del Señor en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, Efesios el capítulo 5. Vamos a leer los versículos del 22 al 24. Efesios 5, del 22 al 24. Y dice así la palabra del Señor: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia, y Él es el Salvador del cuerpo. Así que, como la Iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Amén, y el Señor bendiga su santa palabra. Bien, hermanos, pues se dan a veces ciertas coincidencias, ¿no?, en la vida. Y bueno, nadie podrá decir que lo de hoy va a ser premeditado porque, a ver, seguimos la serie de las predicaciones del libro de Efesios y el pasaje que toca hoy, pues es el que hemos leído, que trata acerca de ¿qué? De la sumisión de la mujer. Entonces, lo que decimos de las coincidencias, ¿no? Pues esto viene al día siguiente de la celebración del 8 de marzo, y 8 de marzo que, además de ser el cumpleaños de Tomás, es también el Día de la Mujer Trabajadora. El Día de la Mujer Trabajadora, que en realidad lo que es el día de la celebración del feminismo, ¿no? Del feminismo, digamos, socialista, socializante, etcétera, no directamente comunista. Entonces, cuando se dan este tipo de coincidencias, entonces se dan en la providencia de Dios y hemos tal vez de pensar que el Señor demanda que hagamos una especial atención a la enseñanza de la palabra del Señor. Entonces, de esta manera hemos de inquirir en la palabra. El mundo ya sabemos, tenemos esta gigantesca maquinaria propagandística, se celebra de esto, pues gracias a una ingente cantidad de dinero y también todo el apoyo de la maquinaria estatal y también pues ríos de dinero públicos y que se están retransmitiendo. Yo no sé si lo retransmiten en directo las manifestaciones por la televisión, porque no tengo televisión, no lo miro, pero sí que lo hacen en directo por distintos periódicos digitales. Y bueno, pues entonces es la ideología que dirige la sociedad en este momento, que cuenta el respaldo de todo el poder del Estado, y no solamente de nuestro país, por supuesto, porque esto es algo global, por lo menos en los países de Occidente. Entonces, bueno, nosotros evidentemente somos una bien pequeñita congregación, no tenemos ninguna influencia en la sociedad, por supuesto, pero el Señor nos da a nosotros este pasaje. ¿Qué enseñanza tiene este pasaje para nosotros? ¿Qué significado tiene esto para nosotros hoy? Entonces, recordemos, ¿no?, lo que dice la palabra de Dios en Santiago: la verdadera religión es visitar a los huérfanos y a los viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Y guardarse sin mancha del mundo. Hemos de mirar si tal vez hemos sido manchados por estas ideologías, ambientes que están en contra de la palabra de Dios, como estamos viendo, porque aquí está diciendo que toda mujer sométase a su propio marido. Recordemos que esto es a continuación de lo que vimos la semana anterior, el principio fundamental, el que se someta a cada uno, los unos a los otros, en el temor de Dios. Lo estuvimos viendo la semana anterior. Estuvimos viendo que por una parte, pues esto significaba la humildad mutua los unos a los otros. Por otra parte, también ese sometimiento los unos a los otros se ha de dar también guardando las, digamos, posiciones de autoridad que hay, ¿no?, entre los hombres y también entre los cristianos. El someterse los que están bajo autoridad a los que son autoridad, ¿no? Y esto en los distintos ámbitos de la vida, en la sociedad, en la iglesia y también en la familia. Entonces se comienza aquí por el ámbito familiar, ¿no? Pero evidentemente lo que aquí se dice pues también afecta
a la iglesia y también afecta a la sociedad. Por ejemplo, aquí está hablando sí de la mujer, pero fijémonos que en el versículo 23 está hablando, refiriéndose también a la iglesia, que el marido es cabeza de la mujer como Cristo es cabeza de la iglesia. Entonces todas las cosas están también aquí interrelacionadas. Y entonces aquí comienza con la mujer, y va a continuar también. Después continuará primero con los hijos y después también lo último con los siervos, para acabar pues siempre con el marido, los padres y los amos. Entonces siempre comienza por la gente, las personas que están bajo autoridad, para después dar las instrucciones a las que son autoridad. Entonces aquí pues primeramente nos da el deber fundamental a las mujeres en este pasaje, que es, dice, el estar sujetas a sus propios maridos. Sujetas, ya dijimos después de la semana anterior que es la misma palabra que en el versículo 21, sometiéndoos los unos a los otros, y aquí pues se traduce sujetas. Tal vez será porque si se dice que la mujer se someta a su propio marido, pues a lo mejor eso suena un poco más fuerte, no sé, aunque hay también versiones como la Biblia de las Américas que lo traducen así. En todo caso, viene a ser lo mismo, sujetarse, someterse. Lo que viene a decir es que la mujer se ha de poner debajo de la autoridad de su propio marido. Se ha de poner, entonces, de manera voluntaria, se ha de poner no forzadamente o a regañadientes, etcétera, etcétera, sino que esto ha de ser como parte de su obediencia y de su servicio y de su devoción a Dios, como dice aquí, a sus propios maridos como al Señor. Ya veremos el contenido de esto o el significado de cómo al Señor, lo veremos, lo explicaremos un poco más adelante, pero de momento, entonces, notar de entrada que esto justo es lo contrario de todo lo que hemos dicho al inicio. Es justo lo contrario del discurso feminista. El Señor en su palabra está pidiendo a la mujer, a las esposas, que voluntariamente se pongan bajo la autoridad de sus propios maridos. Dice, de sus propios maridos. No que se pongan bajo la autoridad de todos los hombres, sino de su propio marido. La mujer ha de someterse o de ponerse bajo la autoridad de su propio marido, pero no está sometido a todos los hombres que haya, ni en la iglesia, o en la sociedad, o siquiera en la familia. Bien, entonces, lo que dice la palabra de Dios es que se someta, que se ponga debajo de su autoridad. Lo que dice el discurso del feminismo, ¿qué es? Es que se rebele, ¿no? Para ellos eso lo dicen, es la liberación, liberarse, ¿no? Liberarse del patriarcado, ¿no? Esta palabra, ¿no? Que es el gobierno del padre, o de los padres, pero principalmente del varón. El gobierno, la autoridad del varón. Que, dejando aparte las perversiones que ha podido haber de este tipo de gobierno en un mundo caído, por aquellos que no conocen al Señor, evidentemente que lo ha habido, pero la idea de que el padre es la autoridad y es el que gobierna, entonces esto es, primero, conforme a la naturaleza que el Señor ha creado, y después también vemos conforme a la palabra del Señor. Entonces dicen que se tiene que liberar. El Señor en su palabra también dice que cada uno ha de actuar conforme a lo que es. Actuar conforme a lo que son por naturaleza. Que hay entonces unas diferencias entre el hombre y la mujer. Unas diferencias físicas, que es evidente. Unas diferencias también en cuanto a la manera de ser. No es lo mismo el carácter de una mujer que de los hombres. Las mujeres, por ejemplo, tienen mucho más paciencia con sus hijos que lo tenemos los padres, y eso es normal, porque eso está en la naturaleza de ser esposa y sobre todo de ser madre. Porque también las mujeres son las que que quedan embarazadas y llevan a sus hijos en su propio cuerpo, dan a luz, los amamantan, etcétera, etcétera. Tienen un instinto, más maternal, más protector a sus hijos y a su familia.
Entonces los hombres no tienen esto, tienen otra función, pues son más fuertes físicamente, tienen otro llamamiento también, tienen otra vocación dada por Dios en esta vida. Y el feminismo nos viene a decir que no hay diferencia alguna, pero esto es realmente hacernos querer engañar. Porque dicen, no, mira, si es que los dos juegan a fútbol ahora, no hay ninguna diferencia, pero bueno, cuando juegan un partido de fútbol de las mujeres contra los hombres le venden de 10 a 12 para arriba, ¿no? No, es que también las mujeres están ahora en el ejército, ¿no? A los hombres, cuando íbamos a hacer el servicio militar, se nos rapaba a cero casi. A las mujeres, las mujeres soldadas que yo veo están todas con el pelo suelto casi. Por cierto, esto de que las mujeres estén en el ejército es una aberración. Dicho sea de entrada, es una auténtica aberración. Es una aberración. ¿Por qué? Pues pongamos por caso, si va a haber ahora una guerra en Ucrania, o habrá otras guerras en otros lugares, ¿se va a hacer distinción entre hombres o mujeres, o siendo coherentes con el discurso feminista, se van a enviar a hombres y mujeres por igual al frente? Entonces, bueno, si va a haber entonces una movilización general de hombres y de mujeres, esto puede acabar en la exterminación total de la población de un país en una franja de edad de 18 a 40 años. ¿Es eso lo que quieren los feministas? Exterminar totalmente la población de un país, tanto hombres como mujeres, y la esperanza de continuidad de un pueblo. ¿Es eso lo que quieren los feministas? Es una aberración. Siempre las mujeres han estado, por así decirlo, preservadas del ejército. ¿Para qué? Para que, bueno, se ocupen, sí, de sus hijos, etcétera, y que pues, si hay una guerra no haya un exterminio de todo un pueblo. Es una auténtica aberración, con todas las palabras y con todas las letras. Pero bueno, es por eso que el feminismo es la fuerza que sí dirige nuestras sociedades, pero es una fuerza que descompone y desintegra las sociedades, que desintegran las familias, que desintegran las sociedades y también desintegran las iglesias. También desintegran las iglesias. En vez de que hayan familias fuertes y que estén unidas, entonces esto es bajo el liderazgo de alguien. Cuando tiene que haber alguna unidad, tiene que haber un liderazgo que unifique. Entonces lo que anima es precisamente a dividir, al divorcio, ¿no? Y ahora, últimamente, incluso está alentando hasta el asesinato del varón, ¿no? Cuando estábamos ahí en Miranda ponían esos simpáticos, comillas, simpáticos eslóganes en las paredes que decían machete al machote. Machete al machote, es decir, simplemente por ser, comillas, macho, simplemente por ser masculino, hay que darle un buen machetazo, ¿no? Entonces, eso es lo que tal vez están ahora haciendo, de justificar o incluso promover, ¿no? Que las mujeres acaban con la vida de sus propios maridos. Como mínimo que se separen, pues, sin más. El feminismo viene de película para una serie de personas, o una serie de fuerzas en la sociedad, sobre todo al estatismo socializante o comunista, por el cual el Estado pues, se tiene que hacer cargo de todas las cosas en la sociedad y, por supuesto, las familias. Miren, el manifiesto comunista que hizo Marx y Engels, ahí se atacaba directamente la familia. Son enemigos históricamente de la familia. Son enemigos históricamente de la familia. El Estado pues no quiere que haya un estamento debajo de él llamado familia. Quiere que, bueno, si se unen los hombres y las mujeres, que se unan, pero como si fuera una unión más, como un contrato civil más. En todo caso, que la relación entre hombres, entre los padres y los hijos, no es que los padres sean autoridad a los hijos, porque el Estado considera a padres e hijos de la misma manera. Los padres son los hermanos mayores para el Estado de sus hijos. Y todo esto, pues, por esta también ideología, como también ha venido de perlas, de películas para el gran capital globalista en nuestras sociedades. ¿Por qué? Porque esto de querer lanzar a las mujeres masivamente al mercado laboral en el siglo XX, etcétera, etcétera,
al grito, pues bueno, primero de no quedarse en casa porque eso te marujas y eso es la pierna rota, como era lo que se decía en los años 70, ¿verdad? La pierna rota en el hogar. Bueno, y entonces es la igualdad de los salarios. Sí, la igualdad de los salarios, que es que lo que antes era un salario de un varón que comía toda una familia más o menos obrera, más o menos, ¿no? Pero ahora es trabajando los dos, pues difícilmente se llega a final de mes. Con lo cual sí que ha habido igualación de salarios, pero a la baja. Entonces, bueno, podríamos continuar así hasta ahora si no es la cuestión, pero es para decir que esta ideología es perniciosa, es desintegradora, es una ideología que descompone lo que está unido, y entonces, bueno, esto tiene, como todas las cosas, cierto recorrido y no más. ¿No? Las ideas tienen, pues, como las personas, ¿no? Nacen, crecen, se reproducen, pero también vienen a la, ¿cómo se llama?, a la decadencia y después desaparecen, ¿no? Y bueno, pues tarde o temprano, tardará más o tardará menos, pero esto va a acabar porque no puede continuar, ¿no? Porque al final, pues, las cosas normalmente acaban y las aguas pues vuelven normalmente a su cauce. Pero esto era para hablar del feminismo y ahora vamos a dejar ya el feminismo a un lado, porque lo que tenemos que ver es la explicación a sus propios maridos como al Señor. Y digo la explicación porque en el versículo 23 tenemos la palabra porque, que siempre introduce la explicación, ¿no? ¿Qué es esto del cómo al Señor? Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Y Cristo, es el salvador del cuerpo. ¿De qué cuerpo? Del cuerpo de la iglesia, evidentemente. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Pero entonces vemos lo que está diciendo en primer lugar, ¿no? En la primera mitad del versículo 23 es: el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo de la iglesia. Cabeza de la iglesia. ¿Vemos esta palabra? No, cabeza. Cabeza, cabeza. Entonces, esto es algo muy importante. ¿Nos suena otro pasaje que hable de lo mismo en el Nuevo Testamento? Del hombre, la mujer, cabeza, etc. Solamente hay un pasaje que hable en estos términos, en estas palabras, que es en 1 Corintios capítulo 11, y bueno, a partir del versículo, podemos leer el versículo 3. Mas quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Cristo es cabeza del varón, varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Entonces vemos, está hablando también de cabeza, está hablando de que el varón es cabeza de la mujer, que Cristo es cabeza del varón, y que Dios es la cabeza de Cristo. No vamos a hacer aquí una interpretación, digamos, muy detallada de este pasaje, no es el que estamos aquí considerando, pero esto arroja luz a lo que estamos viendo en Efesios. Y bien, pues entonces, fijémonos, este es el pasaje conocido acerca del cubrimiento de la cabeza de la mujer en el culto. Entonces, fijémonos de que aquí se nos está hablando de una estructura de autoridad, es lo que se transmite con la imagen de la cabeza. Bien, pues entonces está diciendo que para expresar esa estructura de autoridad tiene que la mujer cubrirse la cabeza. Bien, pues entonces fijémonos, es una idea muy parecida porque también está hablando del varón aquí en Efesios, el marido como la cabeza de la mujer. En Efesios dice que Cristo, el marido, es cabeza de la mujer y Cristo es cabeza de la iglesia. Y en 1 Corintios 11 dice que Cristo es cabeza del varón y el varón es cabeza de la mujer. Entonces vemos aquí hay esta pequeña cosa, que Cristo es la cabeza del varón y el varón de la mujer. Entonces fijémonos, ¿no?, que, bueno, por supuesto sabemos que esto hoy en día se deja muy de lado en las iglesias normalmente, y siempre se dice que, bueno, que esto son cosas culturales del tiempo de Pablo, etcétera, etcétera, y se dan a lo mejor explicaciones en este sentido,
Pero bueno, la enseñanza que aquí se da y la argumentación que se da en 1 Corintios 11 no es para nada de tipo cultural. Aquí está hablando, por ejemplo, primeramente del significado de la cabeza que vamos a ver, y después también está hablando también de hacerlo por causa de los ángeles, que también lo vamos a ver. Entonces, bueno, pues el significado de la cabeza. La cabeza, bueno, es una imagen, por supuesto, pero está refiriéndose a la parte más alta de nuestro cuerpo. A la parte más prominente, más visible, y que es también la que dirige el resto del cuerpo, porque es la que rige, se puede decir, y es la que sustenta. Es la que sustenta todo el cuerpo. Si vemos en Efesios capítulo 4, versículos 15 y 16, cuando dice, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, trabado y bien ligado entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad de cada miembro, recibe crecimiento de cuerpo, edificándose en amor. Entonces la cabeza es la que sustenta, es la que mantiene unido todo el cuerpo. Entonces aquí en Corintios vemos, está diciendo que hay tres cabezas. Está Dios, está Cristo y está el varón. Y entonces, como el varón es cabeza, dice, no se tiene que cubrir la cabeza en los cultos. Pero la mujer no es cabeza, y por eso dice, se tiene que cubrir la cabeza en el culto. ¿En qué? En señal de autoridad, ¿no? Aclarar que esto lo está diciendo en el contexto del culto. Dice toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta. Estamos hablando del contexto del culto, no estamos hablando de ir por la calle, etcétera, como hacen otras religiones, etcétera, o como se hacía antiguamente. No estamos hablando de esto, sino en el contexto del culto. Entonces, la mujer no es cabeza, al contrario del varón, que sí es cabeza. Entonces, el varón, cuando no se cubre la cabeza, está en el culto, está expresando eso mismo, que es cabeza. Y cuando la mujer se cubre la cabeza, está expresando, bien, que no es la cabeza. Que la cabeza es entonces su marido. Entonces, dice aquí en el versículo 5 que toda mujer que ora o profetiza con la cabeza no cubierta afrenta su cabeza. Y esto en un sentido doble. Primero, a su propia cabeza, a su propio marido, ¿no? A su propia cabeza, no, a su cabeza que es su marido, porque no está apareciendo con la señal de autoridad sobre sí o de sumisión a su marido, por una parte, y por otra parte, dice, afrenta su propia cabeza, porque, y esto es la explicación un poco sorprendente que dice, porque es lo mismo que si estuviera rapada, y esto es lo que hace este pasaje difícil de entender. Pero si meditamos y estamos pensando en él, todo lo que aquí se nos dice, al final, tiene una enseñanza clara. Dice que, si es así, pues entonces es mejor que se rape la cabeza, ¿no? Como estos soldados quintos, ¿no?, de la mili que hablamos al principio, ¿no? Como hacen los hombres. Que se rapen la cabeza como hacen los hombres. Porque hay esa diferencia entre el hombre y la mujer, y después es lo que dice aquí el versículo 14, no enseña la naturaleza misma que al hombre le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Si un hombre se cubre la cabeza en el culto, pues entonces que se deje melena, como una mujer, ¿no? Y que le llegue pues bien largo. Bien, pues entonces si a la mujer quiere aparecer como un varón cabeza en el culto, pues que se rape la cabeza bien rapada, como un quinto en el servicio militar, ¿no? Bueno, pues entonces esto es lo que nos viene a decir, y esto pues, bueno, todo esto es para decir que, hermanos, cuando está diciendo aquí en Efesios que la mujer se someta al varón, entre otras cosas, no, evidentemente no es lo único, pero sí es la cuestión de cubrirse la cabeza en los cultos. Cubrirse la cabeza en los cultos. Que el someterse a su propio marido se expresa precisamente, visiblemente, se expresa de esta manera, cubriéndose la cabeza en los cultos. Es un lenguaje no verbal, ¿no? Pero un lenguaje no verbal que comunica muy poderosamente esta verdad, como enseña en 1 Corintios 11, que también es un lenguaje que entienden los ángeles. Que los ángeles están presentes y entonces ellos ven el buen orden en los cultos y que todo se hace decentemente y con orden. Así que, hermanos, pues, y especialmente hermanas,
vemos que en la palabra del Señor el cubrirse la cabeza es normativo. Es normativo. Y bueno, hermanos y hermanas, ¿no? Nuestra iglesia, sabéis un poco pues cuál es nuestra posición al respecto. Enseñamos esto como normativo, pero no lo queremos, comillas, imponer a la fuerza, ¿no? Sí que queremos y nos gustaría convencer con la palabra, viendo que lo que nos enseña la palabra, ¿no? Convencer para que se haga voluntariamente. Porque no es lo mismo cubrirse que no cubrirse. No transmite lo mismo según la palabra del Señor. Y seguramente, ciertamente, pues no va a tener los mismos resultados. El cubrirse contribuye de una manera a la sujeción y el no hacerlo, pues bueno, digamos que por lo menos se pasa por alto esta ordenanza y bueno, allí donde se obedece la palabra de Dios siempre el Señor pone su bendición. Entonces nos podríamos estar dejando o pasando por alto la bendición del Señor en este sentido. Pero fijémonos, ¿no?, también lo que aquí nos dice en Efesios capítulo 5, volviendo a Efesios. De esta manera se expresa también visualmente la verdad del versículo 24. Como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todos. Se está expresando visualmente esta sujeción no solamente de la mujer al marido, porque la mujer representa a la iglesia y el marido representa a Cristo. Entonces está representando de esta manera la sujeción de toda la iglesia a Cristo. Todo este lenguaje de cubrirse o no cubrirse. Entonces, fijémonos que es algo muy, muy importante. Porque se está hablando pues de esta sujeción, volvemos a decir, voluntaria y no forzada y no a regañadientes de la esposa a su marido, como tiene que ser también y es la de la iglesia a Cristo. Porque él, hermanos, tiene todo el derecho, él tiene todo, Cristo, él tiene pues todo el derecho a nuestra sujeción, a que nosotros nos sometamos a él, porque él ya de por sí tiene, como Dios, tiene toda la autoridad, él tiene toda la potestad en los cielos y en la tierra, pero él como mediador se la ha ganado también esta potestad como nosotros, como nuestro mediador, viniendo al mundo, naciendo pues en forma de siervo, en forma de hombre, negándose a sí mismo, tomando la cruz y bueno pues obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz, tomando sobre sí el castigo de nuestra paz, él tomando sobre sí la maldición por nuestros pecados para nosotros recibir su justicia y ser hechos justicia de Dios en él. Él se ha ganado esta sujeción nuestra, este sometimiento, al comprarnos también con su sangre, con un precio infinito. Y él es entonces nuestra soberana cabeza, el Señor Jesucristo, la única soberana cabeza. Él es nuestro único profeta, sacerdote y Rey celestial. Y en él está entonces toda nuestra salvación y en bien. Pero, como hemos cantado en el Salmo 110, esto demanda también nuestra entrega a él. Cuando hemos cantado y hemos leído que se entregará a tu pueblo en el día de tu poderío, entregarnos voluntariamente a él, al Señor. Así pues, hermanos, hermanas, entreguémonos todos a él, a su autoridad. Entreguémonos a él. Entreguémonos a él. Como dice en Romanos capítulo 6 y versículo 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y versículo 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de justicia,
Antes presentaos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entregarnos a Él para hacer su voluntad. Voluntariamente, hermanos, libremente y gozosamente. Y esto pues no solamente para nuestro bien, sino sobre todo para agradar a nuestro amo, nuestro Señor, y también pues para su gloria, hacer todas las cosas para su gloria. Pues que así sea, que el Señor bendiga su santa palabra. Amén. Vamos, hermanos, pues a cantar este salmo.